Lo detesto, Víctor. Y una cosita nada más. Yo quisiera, dado que me ha hablado, me han dado las gracias. No, esto es un especie común. El señor Marco Antonio Ramos es el presidente del Centro de la Herencia Colonial de la Florida, así que él es el presidente. Él es más por arriba de mí. Y la Rúa, por supuesto, que ha sido un trabajo enorme. Yo le quería dar gracias al señor de Barona. Los primeros libros que yo leí sobre lo que era la herencia hispana de la Florida, se los debo a usted. Y usted fue el que hizo que a mí me preocupara más, fundamentalmente saber. Yo creo que nosotros estamos aquí. Y yo creo que esto es muy importante. Nosotros no podemos hacer una división entre España, Cuba y la Florida. Eso es la España fragmentada. Nosotros, Cuba, la Florida y España era una sola cosa. Cuando algo hizo aquí, lo hizo España, lo hizo Cuba. Cuando algo se hizo en la Florida en un siglo o en otro, lo hicimos nosotros. El último gobernador, si mal no me acuerdo, el señor Coppinger, era cubano de origen. Exacto. Así que de nacimiento. Nosotros éramos España y por tanto yo diría que todo el esfuerzo que hizo España aquí lo hizo también Cuba. Y muchas veces nuestra mentalidad todavía está un poco dividida entre Cuba y España. No, nosotros somos uno. Hasta el año 1899 éramos uno. Así que lo que hacía uno lo hacía el otro. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, si nosotros no cogemos la herencia colonial de la Florida como algo propio, entonces vamos a dejar otra vez que la leyenda negra y la ignorancia crezcan. Porque ¿cuántos españoles viven en la Florida para poder decir vamos a estudiar la herencia? Pero ¿cuántos hispanos existen? Existimos muchos. Y esta es nuestra herencia. No es la de España. Es la de España de 1821, cuando se acuerdan. Y el año de 1803, cuando se vio, 1813, cuando tomaron posesión. Esa es nuestra España, esa es nuestra Cuba, esa es nuestra historia. Y nosotros tenemos que salvarla. Por eso es que el esfuerzo que estamos haciendo un grupo de locos, porque hay que estar locos para esto, es tratar de hacer eso, porque España, por desgracia, señor vicecónsul, tengo que decirlo, España no está dispuesto a defender su historia en todo lo que podía defenderla, porque de alguna manera hay una política. Y nosotros decimos, cuando decimos el descubrimiento de América, inmediatamente alguien en España va a decir, padre, por favor, diga usted el encuentro de dos pueblos. No vamos a hablar de eso porque tenemos que llevarnos bien con los mexicanos, tenemos que llevarnos bien con los peruanos, tenemos que llevarnos... Y la política, por desgracia, ha manchado nuestra historia. Por desgracia, el que vence hace la historia. En el caso de que hemos perdido, ellos nos hacen la historia. Y en el caso de lo que hemos ganado, ellos nos hacen la historia. Y resulta que tenemos que llegar a Cuba, a un país donde nos sentimos orgullosos de ser cubanos y de ser de origen español. Y tuvimos una guerra en el 95 al 98, y tuvimos una del 68 al 78. Y fue una guerra civil entre cubanos y españoles, eran entre españoles y españoles, y entre cubanos y cubanos. Y llegamos a una independencia, y nunca guardamos odio a España, y siempre la reconocimos como la madre patria. Y yo creo que el problema es que no podemos pedirle a la política española que diga todo lo que tenía que decir. Cuando yo estuve en España en el año 60, habíamos desde el imperio hacia Dios todo lo que ustedes quisieran hablar. Por desgracia, las últimas veces que he ido, 1992, España dice 1492. España, Colón llega a América, los americanos se encuentran con España, ahí acabó todo. No, ahí empezó todo. Ahí empezó lo que soy yo. Ahí empezó quién soy yo. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Porque yo creo que ninguno de ustedes a lo mejor ha nacido ni en Asturias, ni en Galicia, ni en Canarias. Ustedes todos han nacido o en Cuba, o en América, en algún país. Nació nuestra historia. Y si nosotros no contamos nuestra historia, somos hijos de prostitutas y somos hijos de delincuentes y asesinos. Que eso es lo que la leyenda negra, inglesa y holandesa nos han tratado de creer. Se lo han creído ellos, se lo han hecho creer al mundo, y hoy España no está dispuesta, en muchos casos, señor vicecónsul, lo siento, en defender que eso no es así. Nosotros construimos un continente, y esto es algo que nos tiene que llegar a nosotros de orgullo. Somos de origen español, somos americanos, somos orgullosos de lo que somos. No podemos tapar con el sol de un dedo que hemos hecho errores, que hemos hecho cosas muy buenas. Pero ¿por qué digo esto? Porque si ustedes no ayudan a decirlo, ¿quién lo va a decir?
Y yo le voy a decir una cosa, lo más triste de todo lo que hemos estado diciendo es que hoy día, en tiempo moderno, todavía se siguen repitiendo las grandes mentiras de la leyenda negra. Voy a contarle un texto que me pasó a mí y me llegó de indignación. Yo soy un amante del History Channel. Así que los que les gustan la historia saben que el History Channel es un canal donde no ve. Yo creía que el History Channel tenía alguna decencia a la hora de hacer sus documentales. Y evidentemente que son una gran mentira también. ¿Y por qué les digo? Hay un programa, un serial que ustedes lo vieron, que se llama The History of Us. ¿No es verdad? Sabieron. Y ahí ponían los distintos catálogos. Pone el momento de la independencia. Y dice, Valley Forge, Washington está muerto de hambre y de frío. Las tropas americanas están casi en el exterminio. No queda nada. 2 años después, Washington gana la batalla de Georgetown contra el ejército más grande del momento, que era el ejército inglés. No habló, el programa no habló ni un momento de España, ni un momento de Francia. Ni un momento de... Habló de un alemán y se acabó. Barón Steuben. Y yo les puedo decir una cosa, lo que me indigna es que en el Centro Colonial de la Florida tenemos 20.000 documentos microfilmados sacados del Archivo de Indias de Sevilla que habla de la gran aportación de España y de todos nosotros a la independencia de este país. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, apenas hace este serial, sería 2 años, no más, se pueda ignorar toda la ayuda de España y de Francia a la guerra de independencia? Y yo digo una cosa, ¿saben por qué? Nos los merecemos. Que lo merece España por no hacer más propaganda. Y nos lo merecemos nosotros, que lo único que parecemos, estamos a la altura de unos cuantos espaldas mojados que atravesamos una frontera. Cuando la gente de Nuevo México, Arizona, te dicen, la frontera nos pasó por arriba. Yo soy, como yo lo he visto allá en el oeste, yo soy 11ª generación de españoles establecidos en Nuevo México. No lo decimos. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Los americanos no lo van a decir, no lo van a decir. Locos como el señor de Barona, que desde años lo ha estado diciendo. Ahora, gracias a Dios, sobre el señor de Barona también está Salvador Arroyo. Y yo les puedo decir una cosa, no me digan que en este país los hispanos no tenemos poder, economía y dinero. Y voto. Y voto. Si nosotros no ponemos el dinero, entonces no merecemos que hablemos. Aceptemos que este país lo crearon los americanos, lo hicieron los americanos, y los hispanos lo único que hemos venido a mendigar que nos den un poquito de libertad y de posibilidades de trabajo. Y yo no quiero decir que nosotros somos más que los norteamericanos, no lo somos, pero tampoco lo somos menos. Y si algo los cubanos hemos dicho cuando llegamos aquí en el año 60, fue que le pudimos decir, cuando alguien nos vino a decir que nosotros no éramos nadie, nosotros le pudimos decir, antes de que ustedes existieran, ya éramos nosotros. Esta es la razón, no menos, no más, tampoco menos. Orgullosos de ser de origen español, orgullosos de ser americanos, orgullosos de ser los hijos de aquella aventura que empezó en 1492. Orgullosos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Pero si ustedes no ayudan, entonces lloremos como mujer lo que no sabemos defender como hombre. Y esta es la verdad.